Buen día, bienvenidos al episodio número 10. Se parece poco, pero es mucho, porque cuando yo arranqué estas conversaciones no tenía ni idea de por dónde esto iba a tomar y ha sido como muy fluido poder tener estos 2 meses donde he estado semanas tras semanas conversando con gente que saben que, ya lo he dicho en todas las conversaciones, que converso con gente que quiero mucho y gente que curiosamente normalmente conozco de hace muchísimos años, muchísimos, pero en esta oportunidad lo curioso es que esta persona que está siendo mi invitada, la conozco yo creo que de alma y físicamente o virtualmente este año, o sea, desde hace bastante poco, pero siento que nos conocemos, que nuestras almas se conocían desde hace mucho tiempo y que teníamos que estar acá juntas, así que hoy vamos a estar conversando acerca del caos y el aprendizaje, ¿no? Como un camino donde yo siempre te digo como esto de que converso lo que está pasando en el momento, ¿no? Lo que me está pasando a mí en el momento, lo que siento que va haciendo sentido y creo que hoy va a ser una conversación súper especial. Dato aparte, hoy no estamos en vivo, lo estamos grabando porque mi invitada está en otra parte del mundo, entonces bueno, queríamos cuidar en Alemania, queríamos cuidar también un poco los horarios para que pudiéramos estar, pero mira, me gusta mucho grabar de día también, como que la luz del día y todo, estoy muy feliz. Así que mi querida Aura es terapeuta y ahorita nos va a contar todo lo que ella hace, porque quién mejor que tú para describirte, pero decirte que ahora estoy súper contenta de que estemos conversando acá hasta que la conversación nos dé y más. Bienvenida, amiga. Ay, gracias, Yare, me encanta. Y de verdad que se siente el cariño genuino. Yo digo que cuando uno ya está mayorcito, y no porque me sienta muy vieja, ¿no? Sino que cuando uno ya pasa una edad, las personas que llegan a tu vida es desde otro lugar, como una conexión genuina, auténtica, de esa gente que tú dices, ay, pero parece que te conozco de toda la vida. Y es como que no, Exacto, nos acabo de conocer. Así siento que exacto. también me pasó contigo y bueno, con nuestra querida Gise, que fue quien nos unió, ¿verdad? Así es, así es. O Así que sea, bueno, ¿por dónde voy a empezar? O sea, yo me siento así como una entrevista así súper homenajeada aquí contigo. bueno, porque tú tienes mucho para compartir y nosotras, bueno, pronto va a haber una sorpresa o es un proyecto que estamos haciendo juntas. Honor también, como dices tú, a Gise, que fue quien nos unió, una persona que ustedes la han visto, quienes han visto las conversaciones anteriores la han visto por ahí también sumada. Pero bueno, me gustaría comenzar ahora preguntándote, es lo que siempre pregunto, ¿quién eres tú y qué haces aquí en este mundo? ¿Quién soy yo? Ay, Dios. Bueno, mi nombre es Aura Velázquez. Soy venezolana, estudié psicología. Soy así como apasionada, curiosa de la vida humana, de qué hago aquí, quién soy, para qué estamos aquí todos juntos, qué significa esto. O sea, siempre como investigando mucho de la vida y del ser desde siempre. Creo que fue igual parte de mi crianza. Y bueno, por lo mismo yo me lancé hacia estudiar psicología pensando en que qué iba a ser lo más fácil para mí, pensando que, o sea, a mis 15 16 años, qué fácil, ¿no? Para mí pensarlo. Y terminé Y que estudiando el ser psicología. humano, ¿no? El ser humano, ok, dale, Nada más y nada serio. menos, la mente humana. Es complejo. Pero bueno, y tú ves como como lo ingenuo y a la vez como ese mismo llamado del alma, porque siento que todo han sido piezas en mi mundo que se han ido como encajando. Y paralelamente cuando empecé a estudiar la psicología clínica, que ya venía como la mención, yo empecé a estudiar o a formarme en con una técnica, con una herramienta que es la del péndulo. En su momento era un curso especializado por una señora que canalizaba información de otros seres y ella como creó este sistema y yo iba como estudiando en la universidad, tú sabes, la teoría científica, tal, sabes, todos aquellos filósofos. Y por el otro lado, la señora así hablando de otros seres, de otras emociones, de otras energías, y me gustó ese contraste, ¿no? Porque era como, cómo los podía complementar. Sí. Entonces, bueno, estudié eso, también me formé en lo del péndulo, y más que todo como a ver cuáles son nuestras energías y nuestras emociones, sin ese juicio de esta emoción es buena, esta emoción es mala. Pero siento que eso abrió como un abanico de, wow, todo esto existe, porque nosotros, por ejemplo, en la universidad nos enseñaban las emociones, la rueda de las emociones, no sé si lo has visto ese gráfico. Sí,
Sí, más cuando estudié coaching, porque ni siquiera ni en la universidad, tampoco, tú por tu carrera probablemente, pero en mi caso no lo vi sino hasta mis 30 y pico de años. Ah, aquí están todas estas emociones. Sí, te enseñan las emociones básicas y después algunas otras, pero justamente, bueno, por aquí tengo lo del péndulo, o sea, mira esto, o sea, son una cantidad de gráficos así tal cual como el de las emociones, ¿verdad? Sí. Que te muestra la cantidad de cosas que el ser humano está como en contacto, porque al final es la vida humana que también está Ujú. pasando todo eso. Y justamente, bueno, parte de como lo que vamos a hablar hoy, crisis y caos y todo esto que nos revuelve la vida, yo pasé por un par de crisis en la universidad y hubo una muy puntual que fue que yo tenía una muy buena amiga, así, hermana de la vida, no sé, que uno se hace porque uno, también su mente de niño, ¿no? De que estás creciendo. Y yo estaba como muy compinchada con esta chica para arriba y para abajo y bueno, tuvimos un súper mega rollo de esos que había que terminar la amistad Wow. y todas mis materias las veía con ella, todo lo hacía con ella y yo decía, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Que mi vida se va a terminar, imagínate tu mundito en en ese momento. Claro, claro, pero es una pérdida importante porque es tu pérdida relacional, tu vínculo más cercano en ese momento. Total, y que uno en la universidad eres tú con yo que soy demasiado amiguera, demasiado compincha, o sea, eso era como que se me fue mi otra mitad, pues prácticamente. Y en ese momento yo decidí dejar la universidad, o sea, como pausar la universidad porque también tenía un tema de salud, me enfermé, había perdido como un montón de exámenes y no me iba a poder recuperar. Y el momento que yo dije, mira, prefiero pausar todo, que ella siga y yo, ¿sabes? Me tomo mi momento, me recupero de alguna manera y de verdad fue una crisis para mí, o sea, fue un caos Wow, de qué hago con mi vida a los 18 años, a los, no sé, 20 ya ni me acuerdo. Y eso hizo que yo retrasara al final mi graduación 3 años. O sea, yo me gradué 3 años después porque luego cambiaron el pensum de la universidad, las materias no me combinaban. O sea, fue un caos literal. wow, Yo no llegué era a hablar con el decano. reparable. Ahorita no era No, no. reparable. A ver, creo que fue un tema de vida, más allá de, porque yo fui a hablar, te lo juro, con quien yo tuve que hablar, yo fui a hablar, mira, pero esto no tiene sentido, o sea, lógica, piensa, ya estoy en este semestre, ¿cómo me van a poner a ver estas materias? Bueno, fue todo un tema y no hubo manera de que yo lo resolviera. Me quedé tranquila porque luego ahí vino, eso fue el aprendizaje, luego ahí vino una mejor etapa donde conseguí amigas y un círculo de personas súper bonito, como lleno de mucho cariño, mucho compañerismo, no había Ujú. esa típica rivalidad que había antes, porque claro, antes había otro tipo de pensamiento, ¿no? Y era otro tipo de relación. Y hasta el día de hoy yo tengo a esas amigas, o sea, eso fue una cosa bellísima. Y de verdad que yo sí siento que ese fue uno de esos momentos más caóticos de mi vida, Mm, sobre todo cuando uno no entiende mucho de la vida, porque lo que tenía eran 20, 21 años. Y sí, uno está ya adulto, pero igual siento que hay como ese traspaso de una etapa a otra donde estamos confundidos todavía de quién somos, qué vamos a hacer, y toda esa presión que te pone el mundo, porque, ajá, tú estás estudiando y claro. qué, vas a perder tanto tiempo. Y yo decía... Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Después de esa etapa, ya, yo no era como ay, una estudiante estrella ni nada por el estilo, pero después de esa etapa yo entendí lo importante que eran mis notas, porque yo tenía que salir mejor, o sea, porque yo lo que me la pasaba en la universidad era pensando que yo quería rumba, fiesta, salir, la playa, Ujú. la gente. Eso era lo que mi mente o mi etapa, ¿no? Inmadura en la que yo estaba viviendo me decía que tenía que hacer. Cuando hago esta pequeña pausa y voy más hacia adentro, hacia mí, como yendo hacia mi esencia, pues consigo este nuevo grupo de gente, digo, ah, bueno, ahora quiero estudiar, ahora quiero, mira, ya se reúnen para estudiar y hacer trabajos y hacer cosas. Me gustó la cosa y de verdad empecé a salir súper bien, que yo misma estaba impresionada. Y yo dije, wow, estas notas no las sacaba ni en el colegio. Esta que soy yo, ¿quién está haciendo? Pero Total, wow. y fue bonito, fue muy bonito de verdad esa época y tengo amigas queridísimas hasta el día de hoy gracias a ese momento de mi vida. Así que sí siento que fue bastante crucial. Y justo cuando me gradué, estaba muy en boom el tema de las constelaciones familiares. Y entonces mi mamá también a la par, ella es maestra, mi mamá es maestra, pero siempre toda su vida ha estado en el ámbito espiritual, de encontrarse a sí mismo, el trabajo de autoconocimiento. Entonces ella también estaba como
enterada de qué era lo que estaba pasando y siempre que había una terapia nueva íbamos para allá. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? No sé qué, y probando, Ok. probando, probando, como una degustación, ¿no? De terapia. Y en ese momento estaban las constelaciones, fuimos a talleres a Caracas con Joan Garriga, que es un señor bastante Ujú. famoso, conocido. Ya llevó las constelaciones de Bergelinger a España y es el pionero en España. Y fuimos como a sus talleres y a sus cosas y después de eso, bueno, en Venezuela era Carola Castillo, con ella no estudiamos ni nada, pero Ah, estudiamos con bueno. alguien que hizo el curso después de ella, o sea, como con un Ujú. estudiante de ella. Ambos los he Y bueno, escuchado, sí. sí los he escuchado a ella. Sí, sí, sí. Bueno, después de eso, eso era en un año nos daban toda la formación y tú pensabas que salías ahí súper constelador. ¿Y qué pasó? Que ya yo, o sea, hice mi formación de un año de constelaciones muy seguidito de mi carrera, entonces yo empecé a pasar consulta en mi casa, tenía un consultorio en una clínica, o sea, yo en Venezuela súper desenvuelta con todo eso y uno pensando que ya se la sabía todo a sus 23 años recién graduado. Ya, estoy Pero hecha. bueno. Pero fue toda una experiencia divina, porque siento que obviamente hoy, después de casi que, no sé, 12 años de haber vivido todo eso, me doy cuenta de lo importante que también, o sea, el impacto que eso tuvo en mi vida. Porque ya después de eso, yo ya llevo, mira, te cuento que yo he vivido en Canadá, en España y ahora en Alemania. Y dentro de España igual tuve como una mudanza, o sea que tuve como prácticamente 4 procesos migratorios importantes que siento que cada proceso migratorio, eso, o sea, quieras o no quieras, eso es caos, eso es crisis, eso es desorden, es volverse loco porque tú vas con muchas ideas y con muchos pensamientos o creencias que va a ser de tal manera y resulta que luego llega la realidad, ¿verdad? Y es otra. Y ahorita estoy recordando que nosotros nos conocimos también en momentos de mudanza. Ambas, pero yo me estaba También, mudando para acá, tú te estabas mudando también. No sé si de aquí país en en ese Alemania. instante o solamente de departamento. No, porque en Alemania, o sea, si ya yo he tenido 4 mudanzas de países, bueno, dentro de los países, yo me he mudado en Alemania 10 veces. O sea, Wow. 10 veces. Y mi papá siempre está preocupado, como que, hija, una migración, una mudanza está al nivel del trauma, de una muerte, de un duelo, una... y yo, pero calma, papi, o sea, yo lo estoy manejando, o sea, ya van, igual sigue removiéndote todo, pero siempre tienes lo aprendido, siempre tienes lo que aprendiste de esa última experiencia y el cúmulo de Ujú, todo. ujú. Entonces sí siento que han sido momentos, obviamente, que te cambian la vida, te cambia todo, hasta el gusto, o sea, el clima, todo, el entorno, tus vecinos, el mercado para el que vas, o sea, lo Claro, que te sí, comes, sí. la manzana, o sea, todo. Ahorita, Entonces, dime. y con todas estas experiencias que estás compartiendo, o sea, yo veo como varios puntos en común, pero ¿cómo pudieras describir tú lo que significa el caos? Porque yo siento que cambio sí, como que lo asociamos, bueno, hay un momento de cambio y casi siempre lo vemos como después, ¿no? Pero en el momento, ¿qué significa el caos para ti? Para mí el caos es como la oportunidad de poner orden. O sea, llega el caos a tu vida, es para mostrarte y darte la oportunidad de que hay algo que necesita un mejor lugar. Porque al final yo siento que uno hace estos cambios porque quieres algo mejor, porque estás en búsqueda de algo más. Nunca vas a querer ir para peor. Y evidentemente en eso, en ese proceso hay un cambio, pero hay un cambio para poner un orden. Y cuando hay caos es por eso que tú te sientes que nada está en su lugar, que todo está revuelto, que no sabes ni por dónde empezar. Y siento que es como un poco un ejemplo, ¿no? De la vida mostrándote, mira, quizás esto hay que darle otro sentido, hay que darle otro orden. Y eso es lo que yo he aprendido hasta ahora. Entonces, cuando llega un momento así, digo, ajá, bueno, vamos a ponernos aquí, a sentarnos, a respirar y a ver las cosas también un poquito más desde afuera, desde lejos, porque siempre donde está el caos es muy difícil ver claramente, es muy difícil decir, ah, ya, sabes, Claro, rapidito te lo tengo. Muchas veces es después, cuando ya lograste. Fíjate que yo la última mudanza que tuve fue bueno, a la par, ¿no? Como a finales de sí. marzo, principios de abril. Ujú. Y yo siento que yo todavía aún voy llegando. O sea, yo siento que todavía, ya después de 4 años viviendo, casi que, sí, casi 4 años, casi 5 años. El año que viene ya cumplo 5 años. Es como...
Otra vez, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, recalculando. Yo Mm, le llamo mm. recalculando, como cuando el GPS se pierde y tienes Sí, que volver a conseguir como el norte. Y me ha pasado muchísimo. O sea, imagínate 10 veces que me he tenido que mudar. claro, claro, claro. Y qué sientes tú que ha sido como particular de cada momento o diferente de cada momento? Bueno, es como la situación a la que te lleva, o sea, el por qué, porque la gente dice, pero ¿por qué te mudas tanto? ¿Por qué tienes tanto cambio? Como que si además eso es algo malo, porque evidentemente eso es algo Sí. como que lo que te estaba comentando, algo que antes, ¿no? Antes que iniciáramos hablando de caos slash crisis, qué mala fama tiene, ¿no? Como que el mundo lo ve como, uy, no, qué fatal, y al final no es así, yo lo intento, ¿no? Aunque hay veces que es muy difícil, no te lo niego verlo desde la oportunidad, ver cuál es la oportunidad, cuál está siendo el impulso que me está llevando a. Yo siento que eso es como lo que ha marcado estos cambios para mí en mi vida. Después, por ejemplo, de esa situación que tuve en la universidad, luego cuando ya tuve mi primera migración, que la tuve con una pareja también de mucho tiempo, emigramos 2 veces porque primero fuimos a Canadá, probamos allá. Fue terrorífico. Yo allá de verdad tuve un momento muy, muy malo. No encajé, o sea, el clima no era lo mío y mal, porque eran -32 grados que tú dices, bueno, hoy quizás puedo sobrevivir a esto. Y después al día siguiente hay -36 y tú dices, no lo sé, no lo sé. Para mí el clima es un tema muy, muy importante y cada vez me doy más cuenta de eso. Y dije, bueno, no, ahí probamos, no funcionó, era mucho más costoso. Bueno, un tema, volvimos y donde había más oportunidad era en España. Y era como, ves, hay otro impulso, hay otra oportunidad que ver, qué cosas puedo aprender. Y yo me iba a ir como estudiante, de hecho me fui como estudiante, pero no por las constelaciones, eso salió después. Sí. Dije que volví a la base. Es un movimiento grande. ¿Qué me puede ayudar aquí? ¿Qué conozco? Ya yo había trabajado, por ejemplo, de maestra, ya había estudiado psicología, entonces escogí como un curso online sobre educación preescolar, algo así, como Mm, algo que se me hiciera como llevadero, porque ya sabía que un proceso migratorio tenía sus retos. Entonces dije, bueno, que no interfiera mucho en eso. En fin, que yo estudié mi cosa, cuando llegué ahí llegó la realidad, porque uno piensa, no, yo psicóloga ya con mi consultorio aquí, mi mm, consultorio allá, conozco esto, sé lo otro, y resulta que era un curso online, decía semipresencial, y la semipresencial en letras mini chiquiticas era, lo presencial era ir a presentar el examen y volver para tu casa. Y yo, o sea, no ibas a conocer gente, no ibas como a expandir tu círculo y a socializar, que es algo creo que también importante para mí. Y fue un choque, o sea, fue literalmente esta vez sí vivir lo que era la pareja, la adultez en un nivel que también fue otro caos, como encontrarte con otra realidad y que de esa realidad, de verdad, bueno, tú sientes que va contigo, o sea, porque llegan como muchas, te caen muchas lochas, ¿no? claro, puede ser ahora que es porque tenemos como expectativas de lo que queremos que pase a lo que pasa. Claro, y también siento que la inmadurez, o sea, uno cree que a sus 24 sus 25 años ya es una persona, tú sabes, súper madura y resulta que estás aprendiendo, estás en los primeros pasos de la adultez como tal. Claro. Evidentemente pueden haber situaciones en la vida de otras personas muy puntualmente que te hacen madurar mucho, mucho antes y ya tus 20 y ya tus 22 eras una persona súper responsable, trabajadora, madura por las situaciones que has tenido en tu vida, pero ahí me di cuenta que no, que yo tenía muchísimo más que madurar. Mm, Y al final yo, estando en Madrid, con este proceso que también estuve mal, porque no fue nada más en Canadá que estuve mal con mi pareja, sino cuando vamos a Madrid también, mi mamá me dice, hija, pero ya está en España Joan Garriga, el que conocimos, el que vimos, los libros y tal, y era algo que a mí me encantaba, y empecé a estudiar en la escuela de Joan Garriga, que quedaba en mm, Barcelona, pero justamente abrieron como un curso para gente de Madrid. Y yo, wow, o sea, empecé a estudiar eso allá, empecé a conocer gente, cosas que me gustaban, claro. era una formación además a nivel internacional que venían profesores de todas partes del mundo a especialistas en lo que eran las constelaciones familiares y ahí como que se abrió otro mundo de,
wow, qué bonito, qué alivio, qué chévere, ¿no? Conectar con cosas en donde ahí estaba el aprendizaje, ¿no? De todo este caos Sí. que yo estaba viviendo. Ah, mira, también hay aprendizaje en este caos, que era de alguna forma a nivel académico o, ¿sabes?, de aprender algo, pero también era lo que es vivirlo, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, eso no duró mucho porque ya yo luego no fue bien con esa pareja y tomo la decisión, que sí siento que sí fue el mayor caos de mi vida, que fue terminar con esa pareja con la que ya llevaba 5 años, ya yo pensaba que íbamos a tener tantos hijos, que, sabes, esas expectativas. Yo le Claro. llamaba como el castillo de arena. Mi castillo de arena llegó una ola y se lo Y llevó. se lo llevó, se lo llevó. A ver, como que interesante también mirarlo, por eso te preguntaba como que qué creías tú que pasaba. A mí me pasa, ¿no? Que yo no sé si ya sea un tema más de crecimiento o de la edad en la que vas mirando cosas, pero siento que a mi edad, por ejemplo, y muchos de mis coaches también, o que llegan a mis cursos, nos pasa un poco esto también, ¿no? Ya no tenemos los 24 25 pero a veces las expectativas están puestas en otro lugar. Y eso te Sí, en la pasaba a ti con fantasía, ajá, esa en fantasía la que tenías en ese fantasía. momento de esta Sí, pareja, la que y tiene que ser para toda la vida, capaz. para toda la vida, ya yo tenía hijos con él en la cabeza, que cómo era posible, y bueno, al final, bueno, o sea, eso me hizo tomar otra decisión, o sea, yo en ese momento, si ya yo en Canadá estuve mal que yo literal sentía que estaba deprimida a cierto punto. Ya cuando llegué ahí en Madrid, que sí tuve como situaciones bastante, incluso de ataques de pánico, ataques de ansiedad, pensamientos, no te voy a decir que me iba a suicidar ni nada, pero eran pensamientos de no querer estar aquí, de, ay, ¿cómo sería? O sea, como pensamientos ya de forma preocupantes, por así decirlo. Claro, sí. Y, ¿Pudieras recordar, perdón, Aura, como algunos de los pensamientos, algo así, por ejemplo, si quienes nos están escuchando ahorita dicen, porque lo que vengo escuchando es como que a veces los caos se presentan, pero otras veces nosotros nos venimos dando cuenta y el caos lo declaramos nosotras para poder sí, nos abrirnos a, detona. sí, Nos para poder detona. abrirnos a algo. Entonces, como, ¿qué tipo de Sí, pensamientos te sí. iban apareciendo a ti? Como, uy, mira, o sea, como que ya estoy sintiendo que este no es el lugar, estoy sintiendo que esta no es la persona, como que, Sí, o sea, a nivel de pareja fue como bastante caótico porque ya había tenido una experiencia en Canadá donde habíamos vivido de alguna manera solos, pero no, porque vivíamos también con su familia y yo no sentía que habíamos tenido como toda la experiencia de lo que era salir de casa, vivir en pareja, ¿no? claro. Vivíamos con sus tías, con sus primos, o sea, había una convivencia bastante chévere, pero no era esa realidad de vivir como en pareja. Entonces, cuando vamos a Madrid, que vivimos allí juntos, y las cosas no salen como quizás yo me las hubiese esperado, porque Ujú, también, ¿qué pasaba? Yo tenía una posición y él tenía otro, en el sentido que él tenía los papeles y él podía trabajar, empezar a buscar trabajo por lo que fuera, y yo estaba era de estudiante y era como mi papá me estaba ayudando económicamente, o sea, yo tenía como ese beneficio de que mi papá me dijo, bueno, hija, ve a estudiar y yo te ayudo como pueda, o sea, tampoco es que ujú. era yo la millonaria que estaba ahí, pero me está ayudando. Entonces estábamos en dos posiciones distintas. Y él de alguna forma a veces tenía como ciertos reclamos hacia mí, entonces eso me empezó a como comer la cabeza, entonces yo Mm, me sentía como que, bueno, quizás no estoy haciendo suficiente, o yo no soy buena para él, o, sabes, como que venían muchos temas de baja autoestima y de poquito sí, amor propio, de poner al otro por encima, de aguantar quizás malos tratos o aguantar situaciones, y ojo, él tuvo sus acciones y yo también tuve las mías. O sea, yo tampoco fue claro. que actué como, ay, pobrecita ella, ¿no? Quizás yo también tuve momentos en los que inmaduramente no supe actuar o no supe también asumir la responsabilidad de toda la situación que estaba sucediendo. Ujú. Y en parte también vivíamos más en comunidad con su hermano, con la novia del hermano, con otros mejores amigos. O sea, seguíamos siendo como La el clan comunidad. universitario, a los roomies, exacto. Y muchos pensamientos llegaron a mí a incluso decir, o sea, ¿será que es que yo valgo la pena? Claro, yo obviamente entré en un loop bastante bajo, depresivo, y ya con estos ataques de pánico que voy a hacer con mi vida. Ya, yo no tenía papeles, eso era un punto Claro. importante.
yo no tenía papeles, yo tenía solo los papeles de estudiante. Yo no sabía qué iba a hacer. Eso era otro tema de la realidad que cuando estudias en España te dicen que tienes oportunidad para hacer prácticas y de las prácticas sacas un trabajo, pero cuando vas, eso es lo que te venden, cuando vas a la realidad no es así, o sea, no es tan así, es Ujú. muchísimo más complicado, sobre todo si no eres español, sobre todo si no tienes otros papeles europeos o lo que sea. Entonces ya, incluso yo dejé esos estudios, yo dije, esto no va a ser para mí, o sea, esto no me está dando una solución Mm, y, y yo estaba viendo que mi relación tampoco estaba yendo bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Em, pero claro, ¿qué fue la gran ancla de mí? Era mi familia. O sea, mi familia, yo no podía desperdiciar, vamos a poner entre comillas, mm, todo ese esfuerzo y todo eso que mis papás o mi familia había logrado, toda la ayuda que me estaban dando de alguna forma para estar ahí conmigo, así sea a la distancia, pero económicamente me estaban ayudando. O sea, yo de verdad podía tener una vida privilegiada, por así decirlo, de que un papá te esté pagando tus gastos o tus cosas para que tú estés, coño, echándole bolas en otro país o buscando otra oportunidad en otro país, ¿verdad? ujú. Entonces eso fue un gran ancla, más los pensamientos estaban allí. Y si es más Claro, fácil que yo me vaya, es más fácil que yo me desaparezca, es más fácil que yo... Era como buscando lo fácil, pero al final eso no era nada fácil, o sea, fue una situación bastante ruda sí. que yo hasta buscando las herramientas, ¿no? Por suerte estaba yendo a la formación de constelaciones y ahí realmente, al igual que con el péndulo, la formación es tú atravesar ese túnel de esa formación con tu proceso. Claro, con lo que estés viviendo en el momento, que por lo que te escucho era como una lucha, ¿sabes? Como que, bueno, estoy sintiendo que esto no es el camino, que aquí ya no es, pero hay también un cuestionamiento de, bueno, mira todo lo que he transitado para llegar justamente acá, para darme cuenta que pareciera que Y yo, necesito es un que yo no cambio. lo quería ver, además, yo no quería ver que esa dirección a la que yo estaba tratando de remar contra la marea, porque mi mente no Claro, fluía, no fluía por ahí, no era el camino, pero aceptar que ese no es el camino, o aceptar que, o sea, que te estás haciendo más daño si quieres seguir por ahí, donde estás teniendo bastantes señales de que no es por ahí. Es muy duro, o sea, es es muy duro y durísimo. creo que la resistencia emocional no te deja además ver eso, o sea, porque tú estás que sí, que mi ilusión, que me voy a casa, que mi próximo paso, o sea, y yo siento que muchas veces uno puede llegar a ciertos niveles donde ni siquiera hay lógica en los pensamientos que tienes. Entonces, evidentemente, ahí yo estaba hablando, por ejemplo, con una señora que me hacía ciertas terapias energéticas y ella me dijo, estoy muy preocupada porque ella me sacó las cartas del tarot y en las cartas del tarot salía la carta de la muerte y entonces ella me preguntaba, ¿tú estás teniendo pensamientos de muerte? Y yo, verga, como ya supo eso, o sea, porque no era algo para hacerme daño, pero sí tenía... Es difícil de explicar qué tipos de pensamientos puedes Claro, tener, porque son literal pensamientos rumiantes donde quizás te planteas, ¿no? Bueno, quizás es más fácil no estar aquí, pero ¿cómo no estoy aquí? claro. Y Que no es el evidentemente tampoco es que pensamiento directamente me va a hacer daño, pero sí es el pensamiento y qué pasaría si no estoy, o sea, si sí, no sería más estoy, fácil, se sería más resolviera fácil. o me desaparezco, o sea, ¿cómo me puedo desaparecer? O sea, por eso te digo que uno Claro, entra en un loop emocional, energético muy bajo, en donde no hay lógica, pero tampoco, y ojo, que por eso también a veces como cuando, y he tenido personas en donde sí se han quitado la vida y digo, para llegar a ujú, ese punto, tienes que pasar un puente de coraje y de valentía que más bien... Por otro lado, se puede ver como muy cobarde, ¿no? No enfrentó la vida, pero cuando tú estás en ese punto en donde es ir caminando hacia ese pensamiento que está ahí como dándole vueltas a tu cabeza, claro, ¿sabes? sí. Y eso por decir ese camino, porque hay otros caminos que también, que no, para no entrar en ese tema en estos momentos, pero que pueden ser también como muy dolorosos porque puede ser el camino más fácil, ¿no? Entre Total, comillas, pero total, que a la total. vez te va como llevando. ¿Cuál crees tú, o ahorita que ha sido para ti, cuál es el regalo de haber vivido esos momentos? No porque lo quiera romantizar,
sino porque siento que esos momentos hay algo que nos trae, hay algo que nos está invitando a mirar quizás que no estamos mirando hasta ese momento. Sí, o sea, para mí el regalo ha sido también el haber vivido eso, es como... ¿Cómo te lo digo? O sea, porque por ejemplo actualmente como yo me dedico es a acompañar a personas en sus procesos también terapéuticos y emocionales, es como tener la certeza de que de alguna manera yo he estado también allí y yo tengo como esa experiencia para saber, esa empatía también, para saber acompañar al otro y saber cuáles han sido esos momentos y no nada más a nivel laboral, porque también tengo Sí, amigas, sí. tengo primas, tengo hermanas, ¿verdad? Donde cada quien pasa por una, vamos a llamarla noche oscura del alma, porque de alguna forma para mí esa fue una de mis noches oscuras del alma. Ujú. Y el regalo ha sido como, wow, ver que puedo llegar a ese punto tan bajo y tan dark de mi vida y el impulso que mi vida luego tuvo cuando no tomé ninguna decisión ni me dejé llevar por esos pensamientos, sino que me di cuenta que la decisión era irme, o sea, que el impulso para seguir era salir de allí, o sea, irme hacia Claro. otro lugar. Y se me fueron abriendo las puertas solitas, ya, o sea, se me fueron Mm. abriendo las puertas solitas. Evidentemente no es un proceso fácil, por todo eso que no tenía papeles, yo estaba ahí en Madrid, era solo ese círculo, pero por suerte cuando, por el mismo curso de constelaciones que era de Barcelona, yo fui a una clase en Barcelona, además coincidió que me tenía que sacar el pasaporte, o sea, todo así mágico y que clic, clic, congeniando, y tú dices, ah, esto es fluir, ah, esto también se puede dentro del caos, ¿no? Esto también, el regalo del caos, cuando tú empiezas a Mm. ver por dónde sí fluyen las cosas. Claro. Yo fui a Barcelona y ahí tenía ciertos amigos y entonces, bueno, me quedé en casa de mi amigo y mi amigo me dice, mira, pero ¿por qué no te vienes para acá? Yo tengo una habitación libre, ya está aquí, ya está amueblada, ya está, te vienes para acá y punto. Y yo decía, este sí es arrecho, o sea, él cree que así, o sea, cortar y listo. Ya lo mando para el coño y yo y mi vida, y mi castillo, ¿sabes? Claro, claro, O porque ni sea, para mí no. siquiera él, sino mi vida y mi castillo, pero mira Claro, o qué sea, él lo fuerte veía lo como agarra tus que... macundales y vete, ya está. Y yo así como, Claro, no, no es así de fácil. Claro, para mí no era así de fácil. Él lo sí, sí, veía súper fácil de aquí está, o sea. sí, sí, Y sí. Ay, perdón que te interrumpo, pero es como que ahorita recordando un poco lo que estábamos hablando antes de entrar, pero que a veces la ayuda llega así, toma, o sea, fácil, o sea, ¿qué mente te estás haciendo? Y uno total, y un no, precio porque... buenísimo, una casita súper linda, o sea, nada, o sea, que estaba perfecto, ¿no? Y resulta que un mes después me vino a visitar mi hermana por otro regalito de la vida que tenía ella vive en Dubái y necesitaba salir sí o sí por la visa, un tema ahí, y justo tocaba mi cumpleaños, y yo, ¡ay, era mi Ay, regalito de Dios, cumpleaños! Y entonces ella me vino a visitar y, o sea, ella lo primero que hizo cuando me vio fue, ¿qué haces aquí? O sea, ¿quién eres? O sea, claro, ella me conoce o sabe quién claro. soy yo, mi esencia, y es como, o sea, yo no te veo bien, estoy preocupada, ¿sabes? Como eso así, yo así como, uff, qué regalo de cumpleaños, ¿no? O sea, realidad, Mira, realidad. se me eriza la piel, Fue total. muy, muy impactante y además también esta hermana mía, ella es así como que ella donde pone el ojo pone la bala, o sea, ella va por esas cosas, ella es de acción, de tomar mucha acción y yo estaba ahí, tú sabes, como, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tal? Sí. Bueno. Y literal fue el impulso para al día siguiente yo agarrar todo mi valor y mi coraje o lo que yo pienso que era valentía en ese momento y decir, mira, hasta aquí fue, me voy en un mes, o sea, tal cual, o sea, así, literal ese día llamar a mi amigo que así escondida, mira, ¿Estás todavía seguro? tienes la habitación, porque ya había pasado un mes de eso. Y yo, Claro, mira, claro. todavía tienes la habitación y tal. Y es como, no me lo puedo creer que estoy haciendo eso. O sea, yo no hay un plan, un mapa que te diga, Sí. mira, para hacer esto tienes que hacer esto, aquello y lo otro. O sea, eso no existe. Entonces estaba como muy asustada de tomar estas decisiones. Pero había emoción, además, como que, Mm, wow, mudarme a otra ciudad, Barcelona, wow, y además ahora la escuela presencial con otra gente, o sea,
había como cosas que me llamaban demasiado así y yo llamé literal, también ese era el tema de la escuela, ¿no? Mira, Claro. me quiero cambiar de Madrid para Barcelona. Por supuesto, ¿para cuándo? ¿Cómo? O sea, yo decía puertas abriéndose, abriéndose, abriéndose por todos lados y yo, bueno, como que por aquí es la cosa. Y entonces también le dije a mi Eso. hermana, porque evidentemente en ese momento seguía súper down, le dije, yo necesito que tú te quedes porque yo no sé si yo puedo hacer esto sola, o sea recoger todo esto, montarme en un avión o en un carro, lo que sea que yo me tenga que ir, yo no sé si yo voy a poder. Y ella, bueno, yo me voy a quedar, pero yo no te voy a estar haciendo maletas, yo no te voy a estar recogiendo nada, o sea, yo estoy aquí de apoyo moral, así que yo, perfecto, o sea, eso es lo Viva su único que yo proceso, necesito. señora. Yo la cuido aquí, yo estoy, pero viva su Exacto. proceso. Y por suerte ella me pudo acompañar y listo, o sea, yo armé maletas, bromas, mandé por carro una parte y yo me fui en el avión con ella y yo, o sea, es que yo no sé qué hubiese sido, yo no sé qué hubiese podido hacer o ser o sentir si yo no hubiese tenido a mi hermana ese día en el avión despegando, o sea, literal el avión despegaba y yo así llorando, y yo Mm. decía, ¿qué estoy haciendo? Todavía como mi cabeza ahí, Claro, ¿qué sí, estoy coño. haciendo? ¿Será que tomé una buena decisión? Todavía estaban los pensamientos. ¿Será que esto va a ser bien? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a sobrevivir? O sea, yo, porque claro, evidentemente hay un tema legal, hay un tema de Sí, papeles sí, sí, sí. real, o sea, y al final, bueno, yo empecé a aprender Como mi yo lo vida. llamo, hay temas terrenales que están por allí. Exacto. Y que luego al final todo fluye, o sea, porque si ese cuento de cómo yo luego conseguí que ahora, gracias a Dios, ya tengo mi nacionalidad española, gracias a un proceso bastante extenso, ¿verdad? Que eso está como mi carrera de la universidad, después de 7 años, yo logré tener la nacionalidad por cosas, Yare, o sea, de que ese era el camino, o sea, ese era el camino, y hubo mucho caos para conseguir y ser como constante en ese camino que uno ya vas dejando un poco la fantasía y te vas acercando más a la realidad de alguna manera, ¿no? A lo que quieres, a lo que es posible también. Sin Y saber bueno, ha mucho sido... tampoco como que, porque escuchándote también me aparece esto como que a veces, lo que decíamos hace rato, no tienes un ideal de aquello que quieres que pase, pero estos momentos te llevan a algo mucho más grande que a veces la mente ni se logra imaginar, pero que la sensación de búsqueda está por ahí, como más plenitud, más paz, más libertad, más amor, más alegría, más, o sea, el alma sabe, Exacto. pero no, nuestra mente no llega a ser el mejor plan posible. El mejor plan es el que va a venir en realidad, por Sí, esa donde se te magia vayan o por abriendo. todo eso. Total, y donde se Siento vayan como abriendo las puertas. Yo creo que ese también es uno de los grandes aprendizajes que enseña el caos. Donde se abran las puertas, en donde fluya, en donde hayan movimientos que se den sin que tú tengas que mover un dedo, sino que es una propuesta también. Y es difícil a veces verlo, porque cuando estás en el caos o en la crisis, en el agobio, tú te lo cuestionas, coño, ¿será? Porque hasta lo fácil te lo cuestionas, ¿no? Como, claro, claro, ¿será que es que me tengo que ir para acá o para allá o hacer esto o hacer lo otro? Porque el caos te nubla, la claro. emoción, como yo le digo también a mis pacientes, o sea, cuando estamos en un momento emotivo, que las emociones nos dan vuelta por todos lados, la mente no está clara, no podemos tomar ninguna decisión que realmente no sientas como la certeza interna, ¿sabes? Mm, Porque siempre va a haber una emoción que tú vas a sentir que te ancla, que esa es como que encaja. Y eso es sí, una brújula que cada quien tiene. O sea, tú tendrás la tuya y yo tengo la mía. sí, pero para mí tiene ese nombre, como certeza interna. Lo estoy anotando porque, no sé, me hace sentido. Yo siento que cuando tomas decisiones aún en medio del caos, si está acompañado de la certeza, aunque tengas dudas, que es distinto, como que el camino las decisiones se toman, sí o sí, o sea, como hay algo que te lleva a tomar la decisión. Y lo que me parece asombroso de todo esto que estás compartiendo ahora, como de las distintas experiencias, que si bien son experiencias distintas, al final implicó soltar. También, también. Soltar y confiar. Porque Ujú. creo que para soltar tienes que confiar. No sé qué ¿En momento qué? confié en qué, pero algo de eso salió también. Y también creo que una de las cosas que me llevo es que obviamente el caos es mucho ruido, el caos es mucho ruido afuera, adentro, por todos lados,
pero aún así tenemos que aprender a escucharnos, a escuchar eso sutil de qué te quiere decir el caos. O sea, el caos en sí es un desastre, pero ¿qué te quiere decir ese caos? ¿Qué te quiere mostrar o qué te quiere enseñar ese caos? Yo eso ya también se los tengo como muy, es como lo hablo mucho con mis pacientes de, vale, ¿qué te quiere mostrar ese caos afuera y que además qué te quiere mostrar ese caos adentro? Claro, Porque nada de lo que está afuera, o sea, nada de lo que está adentro no puede estar afuera, o sea, todo es un espejo de alguna manera, como una perspectiva, ¿no? Entonces, ujú, ¿qué nos quiere mostrar y cómo aprender a escuchar a ese caos, al de afuera y al de adentro? Ambos te quieren mostrar algo. sí, Descifrarlo es el camino, es el descifrarlo. camino. Es el camino, pero tú dijiste algo hace un rato que dijiste, yo estaba en ese lugar o mi hermana se dio cuenta que ahí no estaba mi esencia. ¿Qué aprendiste de tu esencia ahora, en ¿En todas cuál estas momento? experiencias? De En todo todas estas esto. experiencias, o quizás esta última que estás compartiendo, que es la que más hemos estado ¿qué descubriste de ti misma, ¿no? Que te hace sostenerte en todo eso que aprendiste, en estar cada vez más consciente de nuevos caminos, porque al final la vida es eso, es parte como que vamos teniendo nuestros altos y bajos y vamos, y seguimos aprendiendo, ¿no? Ujú, Y yo quiero traer aquí algo porque no es menor, tu cuenta de Instagram se llama Aura con Amor. ujú, Y tú sí. hoy te dedicas a servir desde un lugar muy bonito, ¿no? Entonces, como que escuchar el caos y escuchar la esencia al mismo tiempo es heavy, es complicado. Pero si hoy tu esencia te hablara, ¿qué te diría de todo eso que tú has atravesado? A mí lo que me vino cuando me hiciste la pregunta viene como el que soy capaz. O sea, somos capaces de tomar estas decisiones y de hacer estos cambios o eso es lo que me enseñó a mí, ¿no? De Ujú, que soy capaz, porque obviamente con toda esa historia de estar triste, deprimida, de no saber qué hacer o no sentirme valorada, todo eso literal te hace sentir que no eres capaz de ujú, lograrlo, no eres capaz de salir, no vas a ser capaz de hacer lo otro. Y es como una historia que te vas contando o vas construyendo y resulta que vas luego pasito a pasito y se te van abriendo estos caminos y no sé si hay, o sea, obviamente sí llegó un punto en donde, coño, respiré, vi el resultado, vi el claro. resto del camino recorrido y ahí sí me di cuenta como si fui capaz. Y incluso como el feedback que tenía mucho de mi entorno era como, ¡ah! ¡Qué valiente! ¿Cómo te Ujú. atreviste? ¡Qué valiente! Y yo así como que, o sea, ¿Será? o sea, todavía lo estoy integrando, ¿no? Como obviamente hoy, después de casi 10 años, y eso fue en 2015, o sea, 10 años hasta ahora, como eso es como un momento clave de mi vida donde me enseñó que sí soy capaz de hacer cosas, que además hay que creer más en lo que está adentro que en lo que te dicen afuera, ¿no? Incluso tus propios Ujú. pensamientos. Ayer tenía una sesión con una pacientica y ella me decía, es que yo no confío en mis pensamientos. Y luego al final de la sesión me dijo, pero es que tampoco confío en la gente. Y yo, ¿ves cómo lo que está dentro se refleja en lo que está afuera? Entonces sí, ahí también estaba un poco el reflejo también de mi propia inseguridad, del no verme capaz, de todo ese Claro. cúmulo de cosas que yo estaba viviendo con esa pareja o en esa situación de vida que me enseñó tanto. Luego el resultado de ese aprendizaje de verme, o sea, yo digo que viví la mejor época de mi vida en Barcelona, o sea, llegué a ser una mujer que yo pensaba que me comía el mundo y más allá del mundo, o sea, y no desde la arrogancia, que seguramente puede ser que la tuve en algún punto, porque mucha gente siempre decía, ay, pero es que tú tienes como mucha cara de sobrado, yo, bueno, mi amor, quizás esa es mi máscara que he tenido que construir, porque si usted supiera por dónde yo he pasado. Claro, pero yo te escucho más desde la plenitud, o sea, como que te conectaste con un lugar muy pleno tuyo, que por eso te preguntaba, bueno, y tu esencia, ¿qué descubriste, no? Porque a mí me ha pasado también esto, ¿no? Que cuando tomaba estas grandes decisiones, al final digo, bueno, lo que estaba escuchando era algo muy profundo de mí. Como uno Mm, sabe cuáles son los lugares donde ya no te corresponde estar o las personas que ya no necesitas tener en tu camino. Y no es porque esas mm, personas sean malas o buenas personas, no tiene que ver con eso, eso es un juicio al final. claro. Pero sí es porque hay momentos en los que ya no hace sentido y el alma te está moviendo a otras relaciones más amorosas, más sanas, más plenas, más alegres. El alma sabe Más y poco congruentes también. Sí, totalmente. sí.
totalmente. Sí, o sea, creo que son demasiados aprendizajes que también es difícil como contextualizar. Ah, fue esto, ah, fue lo otro, porque Ujú. al final es el cúmulo de todo eso. Y sí siento que también es como tú dices, ¿no? Es la plenitud, es la gratitud también. Como, wow, esta soy yo, verme capaz de esto, de conseguir los papeles, no sé cómo lo hice, pero lo logré, de conseguir los trabajos. Imagínate que yo terminé trabajando, ¿cuántas cosas no hice? Que esa fue otra de los aprendizajes de todos esos caos, de algún modo entrar en un estado de supervivencia porque, o sea, o corres o te encaramas, o sea, había que Sí. trabajar, había que producir, había que vivir como tal, ¿no? Ya era la vida adulta. Y, y era como, bueno, me toca ser mesera, era mesera. Me toca trabajar en la tienda de mis amigos y ayudándola aquí, bueno, trabajaba ahí. Y si no, cualquier cosita, trabajé cuidando niños, terminé, el último trabajo que tuve fue en una óptica. La señora psicóloga aquí vendiendo, de hecho estos lentes son de la óptica. Y yo decía, ¿cómo coño yo? O sea, yo me veía en un espejo y decía, pero tú qué estás haciendo? O sea, vas a aplicar una óptica. Yo iba regia, por supuesto que sé vender lentes y yo Claro. dioptrías y no sé qué cosa. Y después la gente cuando trabajaba en la óptica, doctora, y yo, ay, que no. Yo no era ni la ¿Quieres una oftalmóloga, pero... sesión? Te hago una sesión de terapia Exacto. con los lentes, mientras que Yo te... le llevaba las carticas a veces o el péndulo, mira, es que yo hago esto, yo no hago esto. Y que a ver cuáles son los lentes que necesitas. Esto, el color rojo te queda mejor o estas dioptrías. Pero Ay, sí, o ahora, sea, pero qué lindo recorrido, además que me encanta conocerte aún más porque, obvio, ya como decíamos al principio que nos venimos conociendo, sentimos que nos conocemos de antes como almas, pero que realmente ahora es que vamos conociendo como nuestras personalidades o historias. Yo ayer casualmente escuchaba un audio de estas cuentas que nosotros seguimos que hablaba acerca del dinero y la abundancia, ¿no? ujú, Dice que muchos de estos momentos de caos los empezamos a evitar por miedo a lo que podemos perder. Por ejemplo, cuando tú hablas de tu castillo de arenas y cómo va a perder mi castillo de arena, pero en realidad el castillo no es real, ¿no? Y donde estamos como un foco a necesito obtener, y después te ves con tantas cosas que no sabes qué vas a hacer con esto. Lo hablábamos el ujú. otro día. Tienes el reloj, tienes la maquinita que te cocina más rápido, tienes esto y te está faltando tiempo en la vida. O sea, como que empezamos a perseguir cosas que al final no están teniendo como mucho sentido y el alma como que se vuelve a conectar con la esencia, ¿no? De qué es lo que realmente mi alma desea y quiere. Y a mí me encanta verte, aún así, porque vamos teniendo nuestros días, porque lo sabemos, pero también como, no sé si te ha pasado, ¿no? Como que estoy en el caos, pero estoy plena en este momento también, o sea, como que puedo vivirlo Yes. distinto a quizás esa primera Sí. vez, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, y de hecho, o sea, no diría que es que el caos siempre va a estar por lo mismo que te digo, de que siempre va a haber algo en el que vas a poner orden o la vida te muestra la oportunidad para poner orden. O sea, actualmente yo me siento en una montaña rusa, pero ya me lo tomo como con más, bueno, como lo que es una montaña rusa, ¿no? Como que, ¡uy! Claro. Así voy, ¿no? Y ya no es como que mierda, o sea, ya no es como que se acaba el mundo porque ya sé que de una u otra manera van a aparecer señales, van a aparecer, se van a abrir camino. Ahora afortunadamente, por ejemplo, ya tengo una pareja, un compañero con el que sí siento que eso también me ha ayudado a tener mucho más balance. Y evidentemente es una pieza fundamental para sentir esta plenitud, para sentir estas ganas de propósito de vida, de lo que, porque por ejemplo para mí hablando como una pequeña propaganda o inciso. O sea, hay personas que piensan que el éxito es tanta cantidad de dinero o el típico casa, carro, familia. Y no, para mí va más a nivel personal como yo me siento, más allá de, sí, evidentemente me encanta tener mi casa, me encanta tener mi carro, mis pertenencias, pero más allá de eso es el valor humano que yo soy o el que me acompaña. Porque el día de mañana obviamente no vamos a creer que se quema, se derrumba, pasa nada. ¿Qué me queda? Me queda esta otra persona y eso es el éxito para mí. Y Claro. ese éxito para mí me ha ayudado a como quitarle ese peso a lo que es el caos de la vida, porque me he sentido acompañada con eso, aunque haya caos, hemos tenido caos.
cada mudanza ha sido un caos. Pero obviamente me ha ayudado mucho como esta otra parte de sentirme acompañada en ese caos. Claro, que te va poniendo como las personas adecuadas en el camino, que también siento yo que, y puede ser que aparezca la persona que menos piensas, pues, simplemente. Totalmente, Bueno, simplemente no, totalmente. poderosamente. Ahora yo estoy sorprendida porque veo la hora y digo, no sé en qué momento se nos ha ido todo este rato de conversación. Ya como para ir cerrando, cuéntanos, bueno, primero eso, agradecerte que ha sido una conversación muy bonita. Estoy anotando acá varias cosas que creo que va a ser de valor, ahorita podemos recoger un poquito, pero sí, si podemos contar dónde te pueden encontrar y qué tipo, o sea, como recapitular, qué tipo de terapias haces para que las personas también te puedan contactar. Bueno, yo tengo un Instagram que se llama Aura con Amor y por ahí realmente comparto pues un poquito de conocimiento, de día a día, de autoconocimiento. También hablo bastante de como mis procesos vulnerables, porque yo siento que de eso también se trata cuando nos conectamos, ¿no? Conectar con el otro desde la vulnerabilidad. Y me gusta como mostrar esa parte. Y después puede ser sí, por mi WhatsApp. También lo podemos dejar anotadito por allí. Aunque igual por el Instagram me pueden escribir al directo y eso, ¿no? Sí, lo vamos a Eh, dejar en la descripción, tanto el Instagram directamente para que ahí puedan entrar sí, y es te más puedan directo por contactar. allí. ¿Y qué Y tipo de terapias? bueno, yo siempre digo, no soy la típica psicóloga, ni la consteladora típica, ni nada de eso típico. Yo al final ofrezco como es como una terapia integral, o sea, hay un poquito de todo. Así como tú eres un ser distinto a mí o a todas las otras personas que conocemos, quizás lo que te sirve a ti es como una sensación diferente a lo que le puede servir al otro. Entonces yo Claro, por lo general ofrezco una llamadita, conecto con la persona, es como romper un poco el hielo. Porque yo también he estado de ese otro lado donde te refieren a alguien y tú, ajá, ¿y quién es ella? ¿Y qué hace ella? sí, Y sí, ok, sí. puedes ver tu red social o lo que sea, pero a mí me gusta así, un trato un poquito más directo, hago una llamadita de unos 10 minutos, conversamos un poquito, yo muestro mis herramientas, hablo de lo que es el péndulo, que nos ayuda como a identificar emociones, a ubicar qué es eso que nos está enseñando tal situación en este momento. Sin determinar si esto es bueno o malo Claro, y ver un poquito como la raíz a nivel emocional o energética de los procesos en los que estamos atravesando. Y bueno, trabajo también mucho a nivel de visualizaciones, como hacer ese trabajo que se llamaría de alguna manera como de constelaciones, que hay personas que utilizan muñequitos o plantillas, yo lo hago con visualizaciones. Entonces hago como, no hay como un nombre de la terapia como tal, porque al final es como venir aquí y ver qué claro. es lo que necesitas tú. Y yo por eso explico con la persona y conecto, mira si te resuena, si no te resuena. Yo siento que para mí es como algo más humano, ¿no? Que más allá de Ujú. mandarte un gráfico y decirte cuáles son las cosas. Y de momento lo estoy haciendo así, o sea, Me evidentemente esto puede encanta. evolucionar. Me encanta, me Y encanta. Muy ofrezco bonito. packs de sesiones también, o sea, hago las sesiones individuales si alguien viene con un tema muy puntual, pero también le ofrezco como packs de sesiones con cierto descuento y así la persona pues puede tener más de una sesión, 3, 4, 5 sesiones donde exploramos con más detalle lo que quiera ver la persona. Súper, súper Aura, o sea, como que súper completo, como tu nombre, así todo envolvente. Nada, ha sido para mí una conversación como muy oportuna. También lo he compartido como por Instagram durante estos días, donde cuando, no sé, yo siento que cuando estamos conectados en medio del caos, con eso más grande que nos sostiene, los milagros van a ir apareciendo. Yo hoy en día Ujú. me estoy levantando y digo, Dios, ¿cuál es el milagro que voy a ver hoy? ¿Cuál es el milagro que va a aparecer hoy? Y en estos días que Qué estaba en lindo. misa, que no suelo ir mucho tan seguido a la iglesia, pero bueno, eventualmente voy no por un tema de religiosidad, sino por poder conectar, no sé, con un llamado ahí espiritual. Ujú. En la misa decían como que reza, reza, reza siempre, ora siempre, siempre sin desanimarte.
Y en medio del caos, voy a traer un poco algunas palabras que tú traías, ¿no? Como mirar la oportunidad, mirar por donde sí, escuchar como la certeza que está dentro del alma, darnos cuenta que si somos capaces de poder atravesar como estos momentos para seguir, seguir, seguir y no rendirnos. Qué No sé si lindo. quieres cerrar tú con un mensaje ahora como para despedirnos. Bueno, el mensaje es que no se rindan, o sea, que estos momentos, cuando estamos en caos, uno piensa que no va a poder, ¿no? Porque eso es como la energía que está ahí confundiéndonos, pero yo siento que tenemos es más bien que seguir adelante y confiar en esa sensación de certeza si la logras conseguir, y por eso también está el acompañamiento, ¿no? Como sigue, Ujú. sigue tu instinto, sigue, no lo tienes que hacer solo, también siento que esa es una frase que me salió hoy de no lo tenemos que hacer solo y también saber con quién, saber escoger con quién nos queremos acompañar. Y no necesariamente porque tenga que ser un terapeuta, pero tu bestie, tu mejor amigo, Sí, tu sí, sí. vecina, incluso aunque estés a distancia con esa persona, ¿no? Y no rendirte ante... Rendirte en el sentido de, porque si hay otro tipo de rendición, que hay veces que Sí. sí toca, pero sobre todo es cuando estamos en caos, cuando estamos en caos, Sí. como cómo seguir adelante aunque siga el caos y saber acompañarte. Súper, súper. Bueno, nada, mi Aura querida, muchas gracias. Bueno, con esto despedimos nuestro episodio número 10. Quiero contarles que seguimos con, en esto que queda del año, vamos a estar abriendo Libera tu Luz, que va a ser la segunda edición del programa que estoy realizando. Y estoy haciendo iniciaciones de registros acá, chicos, también. Ya recientemente, no sé, para el momento en que salga este video, que creo que es la próxima semana. No sé si ya pasó la fecha o no, pero vamos a tener una primera edición y en los próximos días una segunda edición para que se puedan sumar. En mi caso, los registros acá, chicos, fueron un camino como para poder escucharme a mí, poder conectarme con esos momentos, ¿no? De cambios que son súper importantes. Así que para toda la información, ya saben, en mi cuenta de yare.almanacer o a través también acá de la cuenta de YouTube. Así que bueno, nos despedimos. Gracias ahorita Gracias, por Yare. este Te quiero espacio. muchísimo. Yo también te quiero muchísimo. Muchas, muchas gracias.